Friedrich Nietzsche, ex homo. Prólogo. Como preveo que dentro de poco tendré que dirigirme a la humanidad presentándole la más grave exigencia que jamás se le ha hecho, me parece indispensable decir quién soy yo. En el fondo sería lícito saberlo ya, pues no he dejado de dar testimonio de mí. Mas la desproporción entre la grandeza de mi tarea y la pequeñez de mis contemporáneos se ha puesto de manifiesto en el hecho de que ni me han oído ni tampoco me han visto siquiera. Yo vivo de mi propio crédito. ¿Acaso es un mero perjuicio que yo vivo? Me basta hablar con cualquier persona culta de las que en el verano vienen a la Alta Engadina para convencerme de que yo no vivo. En estas circunstancias existe un deber contra el cual se revelan en el fondo mis hábitos y aún más el orgullo de mis instintos, a saber, el deber de decir, escuchadme, pues yo soy tal y tal. Sobre todo, no me confundáis con otros. Por ejemplo, yo no soy en modo alguno un espantajo, un monstruo de moral. Yo soy incluso una naturaleza antitética de esa especie de hombres venerada hasta ahora como virtuosa. Dicho entre nosotros, a mí me parece que justo esto forma parte de mi orgullo. Yo soy un discípulo del filósofo Dioniso. Preferiría ser un sátiro antes que un santo. Pero leas ese escrito. Tal vez haya conseguido expresar esta antítesis de un modo jovial y afable. Tal vez no tenga este escrito otro sentido que ese. La última cosa que yo pretendería sería mejorar la humanidad. Yo no establezco ídolos nuevos. Los viejos van a aprender lo que significa tener pies de barro. Derribar ídolos. Ídolos es mi palabra para decir ideales. Eso sí forma parte ya de mi oficio. A la realidad se la ha despojado de su valor, de su sentido, de su veracidad, en la medida en que se ha fingido mentirosamente un mundo ideal. El mundo verdadero y el mundo aparente, dicho con claridad, el mundo fingido y la realidad. Hasta ahora la mentira del ideal ha constituido la maldición contra la realidad. La humanidad misma ha sido engañada y falseada por tal mentira hasta en sus instintos más básicos, hasta llegar a adorar los valores inversos de aquellos solos que habrían garantizado el florecimiento, el futuro, el elevado derecho al futuro. Quien sabe respirar el aire de mis escritos, sabe que es un aire de alturas, un aire fuerte. Es preciso estar hecho para ese aire. De lo contrario, se corre el no pequeño peligro de resfriarse en él. El hielo está cerca. La soledad es inmensa. Más que tranquilas yacen todas las cosas en la luz. ¿Con qué libertad se respira? ¿Cuántas cosas sentimos debajo de nosotros? La filosofía, tal como yo la he entendido y vivido hasta ahora, es vida voluntaria en el hielo y en las altas montañas. Búsqueda de todo lo problemático y extraño que hay en el existir, de todo lo proscrito hasta ahora por la moral. Una prolongada experiencia proporcionada por ese caminar en lo prohibido me ha enseñado a contemplar las causas a partir de las cuales se ha moralizado e idealizado hasta ahora de un modo muy distinto a como tal vez se desea. Se me han puesto al descubierto la historia oculta de los filósofos, la psicología de sus grandes nombres. ¿Cuánta verdad soporta? ¿Cuánta verdad usa un espíritu? Esto fue convirtiéndose cada vez más para mí en la auténtica unidad de la medida. El error, el creer en el ideal, no es ceguera. El error es cobardía. Toda conquista, todo paso adelante en el conocimiento es consecuencia del coraje, de la dureza consigo mismo, de la limpieza consigo mismo. Yo no refuto los ideales ante ellos, simplemente me pongo los guantes. Ditimurins vetitum. Nos lanzamos hacia lo prohibido. Bajo este signo vencerá un día mi filosofía, pues hasta ahora lo único que se ha prohibido siempre por principio ha sido la verdad. Entre mis escritos ocupa mi Zaratustra un lugar aparte. Con él he hecho a la humanidad el mayor regalo que hasta ahora éste ha recibido.
Este libro, dotado de una voz que atraviesa milenios, no es solo el libro más elevado que existe. El antiguo libro del aire a las alturas, todo lo hecho, hombre, y hace enorme distancia por debajo de él. Es también el libro más profundo, nacido de la riqueza más íntima de la verdad, un pozo inagotable al que ningún cubo desciende sin subir, lleno de oro y de bondad. No habla en él un profeta, uno de esos espantosos híbridos de enfermedad y de voluntad de poder denominados fundadores de religiones. Es preciso ante todo oír bien el sonido que sale de su boca, ese sonido alciónico, para no ser lastimosamente injustos con el sentido de su sabiduría. Abre comillas. Las palabras más silenciosas son las que traen la tempestad. Pensamientos que caminan con pies de paloma dirigen el mundo. Cierra comillas. Los higos caen de los árboles, son buenos y dulces, y conforme caen su roja piel se abre. Un viento del norte soy yo para higos maduros. Así, cual higos, caen esas enseñanzas hasta vosotros, amigos míos. Bebed su jugo y su dulce carne. Nos rodea el otoño y el cielo puro y la tarde. No habla aquí un fanático, aquí no se predica, aquí no se exige fe. Desde una infinita plenitud de luz y una infinita profundidad de dicha, va cayendo tu gota tras gota, palabra tras palabra, una delicada lentitud en el tempo, el ritmo propio de estos discursos. Algo así llega tan solo a los elegidos entre todos. Constituye un privilegio sin igual el ser oyente aquí. Nadie es dueño de tener oídos para escuchar a Zaratustra. ¿No es Zaratustra con todo esto un seductor? Que es, sin embargo, lo que él mismo dice cuando por primera vez retorna a su soledad. Exactamente lo contrario de lo que en tal caso diría cualquier sabio, santo, redentor del mundo y otros decadentes. No solo habla de manera distinta, sino que también es distinto. Ahora yo me voy solo, discípulos míos. También vosotros os vais ahora solos. Así lo creo yo. En verdad, ese es mi consejo. Aléjense de mí y guárdense de Zaratustra. Y aún mejor, avergonzaos de él. Tal vez os ha engañado. El hombre del conocimiento no solo tiene que poder amar a sus enemigos, tiene también que poder odiar a sus amigos. Se recompensa mal a un maestro si se permanece siempre discípulo. ¿Por qué no vais a deshojar vosotros mi corona? Vosotros me veneráis. Pero ¿qué ocurrirá si un día vuestra veneración se derrumba? Ciudad de que no os aplaste una estatua. Decís que no creéis en Zaratustra. Más que importa Zaratustra. Vosotros sois mis creyentes. Más que importan todos los creyentes. No os habíais buscado aún a vosotros. Entonces me encontrasteis. Si hacen todos los creyentes. Por eso vale tan poco toda fe. Ahora os ordeno que me perdáis a mí y que os encontréis a vosotros. Solo cuando todos haréis ya renegado de mí volveréis entre nosotros. Friedrich Nietzsche. En este día perfecto en que todo madura y no solo la uva toma un color oscuro, acaba de posarse sobre mi vida un rayo de sol. He mirado hacia atrás, he mirado hacia adelante, y nunca había visto de una sola vez tantas y tan buenas cosas. No en vano he dado hoy sepultura a mi 40º año. Me era lícito darle sepultura. Lo que en él era vida está salvado, es inmortal. La transvaloración de todos los valores, los ditirambos de Dioniso, y como recreación, el crepúsculo de los ídolos. Todo regalo de este año, incluso en su último trimestre. ¿Cómo no había yo de estar agradecido a mi vida entera? Y así me cuento mi vida a mí mismo. ¿Por qué soy tan sabio? La felicidad de mi existencia, tal vez su carácter único, se debe a su fatalidad. Yo, para expresarme en forma enigmática como mi padre, ya he muerto. Como mi madre, vivo todavía, y voy haciéndome viejo. Esta doble procedencia, por así decirlo, del vástago más alto y del más bajo en la escala de la vida, es ser decadente y a la vez comienzo. Esto si algo
Es lo que explica aquella neutralidad, aquella ausencia de partidismo en relación con el problema global de la vida, que acaso sea lo que a mí me distingue. Para captar los signos de elevación y de decadencia, poseo yo un olfato más fino que el que hombre alguno haya tenido jamás. En este asunto yo soy el maestro por excelencia. Conozco ambas cosas, soy ambas cosas. Mi padre murió a los 36 años. Era delicado, amable y enfermizo como un ser destinado tan solo a pasar de largo más una bondadosa evocación de la vida que la vida misma. En el mismo año en que su vida se hundió también la mía. En el año 36º de mi existencia, llegué al punto más bajo de mi vitalidad. Aún vivía, pero no veía 3 pasos delante de mí. Entonces era el año 1879. Renuncié a mi cátedra de Basilea. Sobreviví durante el verano parecido una sombra en St. Moritz, y el invierno siguiente, el invierno más pobre de sol de toda mi vida, lo pasé siendo una sombra en Hamburgo. Aquello fue un mínimo. El caminante en su sombra nació entonces. Indudablemente yo entendía entonces de sombras. Al invierno siguiente, mi primer invierno genovés, aquella dulcificación y aquella espiritualización, estancas y condicionadas por una extrema pobreza de sangre y de músculos, produjeron aurora. La perfecta luminosidad y la jovialidad, incluso exuberancia de espíritu que la citada obra refleja, se compaginan en mí no solo con la más honda debilidad fisiológica, sino incluso con un exceso de sentimiento de dolor. En medio de los suplicios que trae consigo un dolor cerebral interrumpido durante 3 días acompañado de un penoso vómito mucoso, poseía yo una claridad dialéctica por excelencia y meditaba con gran sangre fría sobre cosas a propósito de las cuales no soy en mejores condiciones de salud, bastante escalador, bastante refinado, bastante frío. Mis lectores tal vez sepan hasta qué punto considero yo la dialéctica como síntoma de decadencia. Por ejemplo, en el caso más famoso de todos, el caso de Sócrates. Todas las fiebres, molestias producidas del intelecto por la enfermedad, incluso aquel semi-aturdimiento que la fiebre trae consigo, han sido hasta hoy, cosas completamente extrañas a mí. Por los libros he tenido yo que informarme acerca de su naturaleza y su frecuencia. Mi sangre circula lentamente. Nadie ha podido comprobar nunca fiebre en mí. Un médico que me trató largo tiempo como enfermo de los nervios acabó por decirme: no, a los nervios a usted no les pasa nada. Yo soy el único que está enfermo. Imposible demostrar ninguna degeneración local en mí, ninguna dolencia estomacal de origen orgánico, aun cuando siempre padezco como consecuencia del agotamiento general la más profunda debilidad del sistema gástrico. También la dolencia de la vista, que a veces se aproxima peligrosamente a la ceguera, es tan solo una consecuencia, no una causa, de tal manera que con todo incremento de fuerza vital se ha incrementado también mi fuerza visual. Recobrar la salud significa en mí una serie larga, demasiado larga de años. También significa a la vez, por desgracia, recaída, hundimiento, periodicidad, una especie de decadencia. Después de todo esto, necesito decir que soy experto en cuestiones de decadencia. La he deletreado hacia adelante y hacia atrás. Incluso aquel afiligranado arte del captar y comprender en general, aquel tacto para percibir matices, aquella psicología del mirar por detrás de la esquina, y todas las demás cosas que me son propias, no las aprendí hasta entonces. Son el único regalo de aquella época, el auténtico regalo, en la cual se refinó todo dentro de mí, la observación misma y todos los órganos de ella. Desde la óptica del enfermo, elevar la vista hacia conceptos y valores más sanos, y luego la inversa, desde la plenitud y autoseguridad de la vida rica, bajar los ojos hasta el secreto trabajo del instinto de decadencia. Ese fue mi más largo ejercicio, mi auténtica experiencia. Si en algo en esto fue en lo que yo llegué a ser maestro. Ahora lo tengo en la mano. Poseo mano para dar vuelta a las perspectivas. La primera razón por la cual acaso únicamente a mí me sea posible en absoluto una transvaloración de los valores. Descontado pues que soy un decadente, soy también su antítesis. Mi prueba de ello es, entre otras, que siempre he elegido instintivamente los remedios justos contra los estados malos. En cambio, el decadente en sí elige siempre los medios que lo perjudican. Como conjunto yo estaba sano, como ángulo, como especialidad yo era decadente. Aquella energía para aislarme y evadirme absolutamente de las condiciones habituales
El haberme forzado a mí mismo a no dejarme cuidar, servir medicar. Esto revela la incondicional certeza instintiva sobre lo que yo necesitaba entonces ante todo. Me puse a mí mismo en mis manos, me sané yo a mí mismo. La condición de ello, cualquier fisiólogo lo concederá, es estar sano en el fondo. Un ser típicamente enfermizo no puede sanar, aún menos sanarse él a sí mismo, para más vivir. Así es como de hecho se me presenta ahora aquel largo periodo de enfermedad. Por así decirlo, descubrí de nuevo la vida y a mí mismo incluido. Saboreé todas las cosas buenas e incluso las cosas pequeñas como no es fácil que otros puedan saborearlas. Convertí mi voluntad de salud de vida en mi filosofía. Pues préstese atención a esto. Los años de mi vitalidad más baja fueron los años en que dejé de ser pesimista. El instinto de autorrestablecimiento me prohibió una filosofía de la pobreza y del desaliento. Y en que se reconoce en el fondo la buena constitución, en que un hombre bien constituido hace bien a nuestros sentidos, en que está tallado de una manera que es a la vez dura, suave y olorosa. A él le gusta solo lo que le resulta saludable, su agrado, su placer, cesan cuando se ha rebasado a la medida de lo saludable. Adivina remedios curativos contra los daños, saca ventaja de sus contrariedades. Lo que no lo mata lo hace más fuerte. Instintivamente, forma su síntesis con todo lo que ve, oye y vive en un principio de selección. Deja caer al suelo muchas cosas. Se encuentra siempre en su compañía. Se relaciona con libros, con hombres o con paisajes. Él honra al elegir, al admitir, al confiar. Reacciona con lentitud a toda especie de estímulos, con aquella lentitud que una larga cautela y un orgullo querido le han inculcado. Examina el estímulo que se acerca. Se lejos de salir a su encuentro. No cree ni en la desgracia ni en la culpa. Liquida los asuntos pendientes consigo mismo, con los demás. Sabe olvidar. Es bastante fuerte para que todo tenga que ocurrir de la mejor manera para él. Y bien, yo soy todo lo contrario de un decadente, pues acaba de describirme. Considero un gran privilegio el haber tenido el padre que tuve. Los campesinos a quienes él predicaba, pues los últimos años fue predicador. Tras haber vivido algunos años en la corte de Altenburgo, decían que un ángel habría de tener sin duda un aspecto similar. Con eso tocó el problema de la raza. Yo soy un aristócrata polaco pura sangre, al que ni una gota de sangre mala se le ha mezclado y menos que ninguna sangre alemana. Cuando busco la antítesis más profunda de mí mismo, la incalculable vulgaridad de los instintos, encuentro siempre a mi madre y a mi hermana. Creer que yo estoy emparentado con tal gente sería una blasfemia contra mi divinidad. El trato que me dan mi madre y mi hermana hasta este momento me inspira un horror indecible. Aquí trabaja una perfecta máquina infernal que conoce con seguridad infalible el instante en que es posible herirme cruentamente en mis instantes supremos. Pues entonces falta toda fuerza para defenderse contra gusanos venenosos. La contigüidad fisiológica hace posible tal disarmonía preestablecida. Confieso que la objeción más honda contra el eterno retorno es que mi pensamiento, auténticamente mis mal, son siempre mi madre y mi hermana. Mas también en cuanto polaco, soy yo un atavismo inmenso. Siglos habría que retroceder para encontrar a esta raza, la más noble que ha existido en la tierra, con la misma pureza de instintos con que yo la represento. Frente a todo lo que hoy se llama aristocracia, abrigo yo un soberano sentimiento de distinción. Al joven Kaiser alemán no le concedería yo el honor de ser mi cochero. Existe solo un caso en que yo reconozco a mi igual. Lo confieso con profunda gratitud. La señora Cosima Wagner es con mucho la naturaleza aristocrática. Para no decir una palabra de menos, afirmo que Richard Wagner ha sido con mucho el hombre más afín a mí. Lo demás es silencio. Todos los conceptos dominantes acerca de grados de parentesco son un insuperable contrasentido fisiológico. El Papa hace negocio todavía hoy contra ese contrasentido. Con quien menos está emparentado es con los propios padres.
Estar emparentados con ellos constituiría el signo extremo de vulgaridad. Las naturalezas superiores tienen su origen en algo infinitamente anterior. Para llegar a ellas ha sido necesario estar reuniendo, ahorrando, acumulando durante larguísimo tiempo. Los grandes individuos son los más antiguos. Yo lo entiendo, no lo entiendo, pero Julio César podría ser mi padre o Alejandro. Ese es Dioniso de carne y hueso. En el instante que escribo esto me trae el correo una cabeza de Dioniso. No he entendido jamás el arte de predisponer a los demás contra mí. También esto lo debo a mi incomparable padre. Y aun en los casos en que ello me parecía de gran valor, ni siquiera yo he estado nunca predispuesto contra mí, aunque ello pueda parecer muy poco cristiano. Puede darse la vuelta a mi vida por un lado y por otro. En ella no se encontrarán, descontado aquel único caso, huellas de que alguien haya abrigado una voluntad malvada contra mí. Pero sí tal vez demasiadas huellas de buena voluntad. Mis experiencias, incluso con personas con quienes todo el mundo tiene malas experiencias, hablan siempre sin excepción en favor de ellas. Yo domestico a todos los osos, yo vuelvo educados, incluso a los bufones. Durante los 7 años en que yo enseñé griego en la clase superior de Padagogium de Basilea, no tuve ningún pretexto para imponer castigo alguno. Los alumnos más holgazanes se volvían laboriosos conmigo. Siempre estoy a la altura del azar. Para ser dueño de mí, he de estar desprevenido. Sea cual sea el instrumento, aunque esté tan desafinado como solo el instrumento ser humano puede llegar a estarlo, enfermo tendría yo que encontrarme para no conseguir arrancar de él algo digno de ser escuchado. ¿Cuántas veces he oído decir a los propios instrumentos que nunca antes habían escuchado ellos así de ese modo? Quizás a quien más bellamente se lo oí decir fue a Heinrich Bernstein, muerto imperdonablemente joven, quien en una ocasión, tras haber solicitado y obtenido cuidadosamente permiso, apareció por 3 días en Sils Maria, declarando a todo el mundo que él no venía a causa de la engadina. Esta excelente persona, que se había zambullido en la ciénaga de Wagner, y además también en la de Düring, con toda la impetuosa simpleza del Janker prusiano, quedó como transformado durante aquellos 3 días por un vendaval de libertad, semejante a alguien que de repente se ha elevado hasta su altura y a que le crecen alas. Yo no dejaba de decirle que esto se debía al buen aire de aquí arriba, que le pasaba a todo el mundo, pues no en vano se está a 6.000 pies por encima de Bayreuth, pero no quería creérmelo. Sí, a pesar de todo, se han cometido conmigo algunas infamias pequeñas y grandes. El motivo de cometerlas no fue la voluntad, y mucho menos la voluntad malvada. Tendría que quejarme más bien, acabo de insinuarlo, de la buena voluntad, la cual ha producido en mi vida trastornos nada pequeños. Mis experiencias me dan derecho a desconfiar en general de los llamados impulsos desinteresados de todo el amor al prójimo, siempre dispuesto a dar consejos y a intervenir. Lo considero en sí como debilidad, como caso particular de la incapacidad para resistir a los estímulos. Solo entre los decadentes se califica de virtud de la compasión. A los compasivos yo les reprocho el que con facilidad pierden el pudor, el respeto, el sentimiento de delicadeza ante las distancias, el que la compasión apesta enseguida a plebe y se asemeja a los malos modales, hasta el punto de confundirse con ellos. El que en ocasiones manos compasivas pueden ejercer una influencia verdaderamente destructora en un gran destino, en un aislamiento entre heridas, en un privilegio a la culpa grave.
cuento entre las virtudes aristocráticas la superación de la compasión, con el título La tentación de Zaratustra. He descrito poéticamente un caso en el cual un gran grito de socorro llega hasta él cuando la compasión, como un pecado último, quiere asaltarlo y hacerlo infiel a sí mismo. Permanecer aquí dueño de la situación, lograr aquí que la altura de la tarea propia permanezca limpia de los impulsos mucho más bajos y más miopes que actúan en las llamadas acciones desinteresadas, esta es la prueba. Caso la última prueba, que un Zaratustra tiene que rendir su auténtica demostración de fuerza. Todavía hay otro punto en el que una vez más yo soy meramente mi padre, y por así decirlo, su supervivencia tras una muerte demasiado prematura. Semejante a todo aquel que nunca ha vivido entre sus iguales y a quien el concepto de ajuste de cuentas le resulta tan inaccesible como por ejemplo el concepto de igualdad de derechos, en los casos en que se comete conmigo una estupidez pequeña muy grande, yo me prohíbo contra toda medida de protección. Como es obvio, también toda defensa, toda justificación. Mi forma de saldar cuentas consiste en enviar como respuesta a la tontería, lo más pronto posible, algo inteligente. ¿Acaso así sea posible repararla todavía? Dicho en imágenes, envío una caja de confites para desembarazarme de una historia agria. Basta con que a mí se me haga algo malo para que yo ajuste cuentas. De eso estése seguro. Pronto encuentro una ocasión para expresar mi gratitud al malhechor, a veces incluso por su infamia, para pedirle algo lo que puede resultar más cortés que el dar algo. Me parece asimismo que la palabra más grosera, la carta más grosera, son mejores, son más educadas que el silencio. Quienes callan les faltan casi siempre finura y gentileza de corazón. Callar es una objeción. Tragarse todas las cosas produce necesariamente un mal carácter, estropea incluso el estómago. Todos los que se callan son dispépticos. Como se ve, yo no quisiera que se infravalorase la grosería. Ella es con mucho la forma más humana de la contradicción, y medio de la molicie moderna, una de nuestras primeras virtudes. Cuando se es lo bastante rico para permitírselo, constituye incluso una felicidad el no estar en lo justo. A un Dios que bajase a la tierra no le sería lícito hacer otra cosa que injusticias, tomar sobre sí no la pena, sino la culpa, es lo que sería divino. El estar libre de resentimiento, el conocer con claridad el resentimiento, quién sabe hasta qué punto también en esto debo yo estar agradecido en definitiva, mi larga enfermedad. El problema no es precisamente sencillo, es necesario haberlo vivido desde la fuerza y desde la debilidad. Si hay algo que objetar en absoluto al no estar enfermo o al estar débil, es que en ese estado se reblandece en el hombre el auténtico instinto de salud, es decir, el instinto de defensa y de ataque. No sabe uno desembarazarse de nada, no sabe uno liquidar ningún asunto pendiente, no sabe uno rechazar nada, todo hiere. Personas y cosas nos importunan molestamente. Las vivencias llegan muy hondo. El recuerdo es una herida purulenta. El propio estar enfermo es una especie de resentimiento. Contra esto el enfermo no tiene más que un gran remedio. Yo lo llamo el fatalismo ruso. Aquel fatalismo sin rebelión que hace que un soldado ruso a quien la campaña le resulta demasiado dura acabe por tenderse en la nieve. No aceptar ya absolutamente nada, no tomar nada, no acoger nada dentro de sí, no reaccionar ya en absoluto. La gran razón de este fatalismo, que no siempre es tan solo el coraje para la muerte, en cuanto conservador de la vida en las circunstancias más peligrosas para ésta, consiste en reducir el metabolismo, en tomarlo lento, en una especie de voluntad de letargo invernal. Unos cuantos pasos más en esta lógica y tenemos el fakir, que durante semanas duerme en una tumba.
puesto que no consumiríamos demasiado pronto si llegásemos a reaccionar. Ya no reaccionamos. Esta es la lógica. Y con ningún fuego se consume uno más velozmente que con los efectos de resentimiento. El enojo, la susceptibilidad enfermiza, la impotencia para vengarse, el placer y la sed de venganza, el mezclar venenos en cualquier sentido para personas extenuadas en esta, sin ninguna duda la forma más perjudicial de reaccionar. Ella produce un rápido desgaste de energía nerviosa, un aumento enfermizo de secreciones nocivas, de bilis en el estómago, por ejemplo. El resentimiento constituye lo prohibido en sí para el enfermo. Su mal, por desgracia, también su tendencia más natural. Esto lo comprendió aquel gran fisiólogo que fue Buda. Su religión, a la que sería mejor calificar de higiene, para no mezclarla con casos tan deplorables como es el cristianismo, hacía depender su eficacia de la victoria sobre el resentimiento. Liberar el alma de él, primer paso para curarse. No se pone fin a la enemistad con la enemistad, sino con la amistad. Esto se encuentra al comienzo de la enseñanza de Buda. No se pone fin a la enemistad con la enemistad, sino con la amistad. Esto se encuentra al comienzo de la enseñanza de Buda. Así no habla la moral, así habla la fisiología. El resentimiento, nacido de la debilidad, a nadie resulta más perjudicial que al débil mismo. En otro caso, cuando se trata de una naturaleza rica, constituye un sentimiento superfluo, un sentimiento tal que dominarlo es casi la demostración de la riqueza. ¿Quién conoce la seriedad con que mi filosofía ha emprendido la lucha contra los sentimientos de venganza y de rencor, incluida también la doctrina de la libertad de la voluntad? La lucha contra el cristianismo es solo un caso particular de ello. Entenderá por qué yo saco a la luz precisamente aquí mi comportamiento personal, mi seguridad instintiva en la práctica. En los periodos de decadencia yo me prohibía aquellos sentimientos por perjudiciales. Tan pronto como la vida volvió a ser suficientemente rica y orgullosa para ello, me los prohibí por situados debajo de mí. Aquel fatalismo ruso de que antes he hablado se ha puesto en mí de manifiesto en el hecho de que durante años me he aferrado tenazmente a situaciones, a lugares, a viviendas y compañías casi insoportables. Una vez que por azar estaban dados, esto era mejor que cambiarlos, y sentir que eran cambiables que rebelarse contra ellos. El perturbarme en ese fatalismo, el despertarme con violencia, eran cosas que yo entonces tomaba mortalmente a mal. En verdad ello era también siempre mortalmente peligroso. Tomarse a sí mismo como un fatum o un destino, no quererse distinto en tales circunstancias, esto constituye la gran razón misma. Otra cosa es la guerra. Por naturaleza, soy belicoso. Atacar forma parte de mis instintos. Poder ser enemigo presupone tal vez una naturaleza fuerte. En cualquier caso, es lo que ocurre en toda naturaleza fuerte. Esta necesita resistencias, por lo tanto, busca la resistencia. El patos agresivo forma parte de la fuerza con igual necesidad, con que el sentimiento de venganza y de rencor forma parte de la debilidad. La mujer, por ejemplo, es vengativa. Esto viene condicionado por su debilidad, lo mismo que viene condicionado por ella su excitable sensibilidad hacia la indigencia ajena. La fortaleza del agresor encuentra una especie de medida en los adversarios que él necesita. Todo crecimiento se delata en la búsqueda de un adversario o de un problema más potente, pues un filósofo que sea belicoso reta duelo también a los problemas. La tarea no consiste en dominar resistencias en general, sino dominar aquellas frente a las cuales hay que recurrir a dominar adversarios iguales a nosotros. Toda la fuerza propia, a toda la agilidad y maestrías propias en el manejo de armas
dominar a adversarios iguales a nosotros. Igualdad con el enemigo, primer supuesto de un duelo honesto. Cuando lo que se siente es desprecio, no se puede hacer la guerra. Cuando lo que se hace es mandar contemplar algo por debajo de sí, no hay que hacerla. Mi práctica bélica puede resumirse en 4 principios. Primero, yo solo ataco causas que triunfan. En ocasiones espero hasta que lo consiguen. Segundo, yo solo ataco causas cuando no voy a encontrar aliados, cuando estoy solo, cuando me comprometo exclusivamente a mí mismo. No he dado nunca un paso en público que no me comprometiese. Este es mi criterio de obrar justo. Tercero, yo no ataco jamás a personas. Me sirvo de las personas tan solo como de una poderosa lente de aumento con la cual puede hacerse visible una situación de peligro general. Pero se me escapa, que resulta poco apreciable. Así como ataqué a David Strauss, basa exactamente el éxito en la cultura alemana de un libro de debilidad senil. Esta cultura la sorprendí en flagrante delito. Así es como ataqué a Wagner, o más exactamente, la falsedad, la bastardía de instintos de nuestra cultura, que confunde a los refinados con los ricos, a los epígonos con los grandes. Cuarto, yo solo ataco causas cuando está excluida cualquier disputa personal, cuando está ausente todo trasfondo de experiencias penosas. Al contrario de mi atacar representa una prueba de benevolencia y en ocasiones de gratitud. Yo honro, yo distingo al vincular mi nombre al de una causa, al de una persona en favor o en contra. Para mí esto es aquí igual. Si yo hago la guerra al cristianismo, ello me está permitido porque esta parte no ha experimentado mis contrariedades ni obstáculos. Los cristianos más serios han sido siempre benévolos conmigo. Yo mismo, adversario de rigor del cristianismo, soy lejos de guardar rencor al individuo por algo que es la fatalidad de milenios. Me es lícito atreverme a señalar todavía un último rasgo de mi naturaleza, el cual me ocasiona una dificultad nada pequeña en el trato con los hombres. Mi instinto de limpieza posee una susceptibilidad realmente inquietante, de modo que percibo fisiológicamente, huelo, la proximidad, o qué digo, lo más íntimo, las vísceras de toda alma. Esta sensibilidad me proporciona antenas psicológicas con las cuales palpo todos los secretos, los apresiono con la mano. Ya casi al primer contacto cobro conciencia de mucha suciedad escondida en el fondo de ciertas naturalezas, debida acaso a la mala sangre, pero recubierta de barniz por la educación. Si mis observaciones son correctas, también estas naturalezas insoportables para mi limpieza perciben por su lado mi previsora náusea frente a ellas, pero su olor no por esto mejora. Como me he habituado a ello desde siempre, una extremada pureza conmigo mismo constituye el presupuesto de mi existir. Yo me muero en situaciones sucias, nado y me baño y chapoteo de continuo, si cabe la expresión, en el agua, en cualquier elemento totalmente transparente y luminoso. Esto hace que el trato con seres humanos sea para mí una prueba nada pequeña de paciencia. Mi humanitarismo no consiste en participar del sentimiento de cómo es el hombre, sino en soportar el que yo participe de este sentimiento. Mi humanitarismo es una permanente victoria sobre mí mismo. Pero yo necesito soledad, quiero decir, corazón, retorno a mí mismo, respirar un aire libre, ligero y juguetón. Todo mi Zaratustra es un ditirambo a la soledad, o si se me ha entendido, a la pureza. Por suerte, no a la estupidez pura. Que tenga ojos para percibir colores, calificará de diamantino al Zaratustra. La náusea que el hombre, que el populacho me producen ha sido siempre mi máximo peligro. ¿Queréis escuchar las palabras con que Zaratustra habla de la redención de la náusea? Abre comillas. ¿Qué me ocurrió, sin embargo? ¿Cómo me redimí de la náusea? ¿Quién rejuveneció mis ojos?
como volé hasta la altura en la que ninguna chusma se sienta ya junto al pozo. Mi propia náusea me proporcionó alas y me dio fuerzas que presienten las fuentes. En verdad, hasta lo más alto tuve yo que volar para reencontrar el manantial del placer. Oh, lo encontré, hermanos míos. Aquí en lo más alto brota para mí el manantial del placer. Y hay una vida de la cual no bebe la chusma con los demás. Casi demasiado violenta resulta tu corriente para mí, fuente de placer. Y a menudo has vaciado de nuevo la copa queriendo llenarla. Todavía tengo que aprender a acercarme a ti con mayor modestia. Con demasiada violencia corre aún mi corazón a tu encuentro. Mi corazón sobre el que arde mi verano, el breve ardiente melancólico sobre, bienaventurado, como apetece mi corazón estival, tu frescura. Disipada se halla la titubeante tribulación de mi primavera. Pasada está la maldad de mis copos de nieve de junio. En verano me he transformado enteramente, y en mediodía de verano. Un verano en lo más alto, con fuentes frías y silencio bienaventurado. Oh, venid, amigos míos, para que el silencio resulte todavía más bienaventurado. Pues esta es nuestra altura y nuestra patria. Es un lugar demasiado alto y abrupto. Habitamos nosotros aquí para todos los impuros y para su sed. Lanzad vuestros ojos puros en el manantial de mi placer, amigos míos. ¿Cómo habría de él de enturbiarse por ello? En respuesta os reirá con su pureza. En el árbol futuro construimos nosotros nuestro nido. Águilas deben traernos en sus picos alimento a todos nosotros los solitarios. En verdad, no un alimento del que también a los impuros les esté permitido comer. Fuego creerían devorar y se abrazarían los hocicos. En verdad, aquí no tenemos preparadas moradas para impuros. Una caverna de hielo significaría para sus cuerpos nuestra felicidad y para sus espíritus. Igual vientos fuertes queremos vivir por encima de ellos. Vecinos de las águilas, vecinos de la nieve, vecinos del sol. Así es como viven los vientos fuertes. Igual buen viento quiero yo soplar todavía alguna vez entre ellos y con mi espíritu cortar la respiración a su espíritu. Así lo quiere mi futuro. En verdad, un viento fuerte es Zaratustra para todas las hondonadas, y este consejo da a sus enemigos y a todo lo que esputa y escupe. Guardaos de escupir contra el viento. Cierre comillas. ¿Por qué soy yo tan inteligente? ¿Por qué sé algunas cosas más? ¿Por qué soy en absoluto tan inteligente? No he reflexionado jamás sobre problemas que no lo sean. No me he malgastado. Por ejemplo, no conozco por experiencia propia dificultades genuinamente religiosas. Se me ha escapado del todo hasta qué punto debía yo ser pecador. Asimismo, falta un criterio que hable sobre lo que es remordimiento de conciencia. Por lo que de él se oye decir, no me parece que sea nada estimable. Yo no querría dejar en la estacada una acción tras haberla hecho. La cuestión de su valor preferiría dejar totalmente al margen el mal éxito de esa acción, sus consecuencias. Cuando las cosas salen mal se pierde con demasiada facilidad la visión correcta de lo que se hizo. Un remordimiento de conciencia me parece una especie de mal de ojo. Respetar tanto más en nosotros algo que ha fallado porque ha fallado. Esto antes bien forma parte de mi moral. Dios, inmortalidad de alma, redención, más allá, todos estos son conceptos a los que no he dedicado ninguna atención, tampoco ningún tiempo, ni siquiera cuando yo era niño. ¿Acaso no he sido nunca bastante pueril para hacerlo? El ateísmo yo no lo conozco en absoluto como un resultado, aún menos como un acontecimiento. En mí se da, por supuesto, instintivamente. Soy demasiado curioso, demasiado problemático, demasiado altanero para que me agrade una respuesta burda.
Dios es una respuesta burda, una indelicadeza contra nosotros los pensadores. Incluso en el fondo no es nada más que una burda prohibición que se nos hace. No debéis pensar. Muy de otro modo me interesa una cuestión de la cual, más que de ninguna rareza de teólogos, depende la salvación de la humanidad. El problema de la alimentación. Prácticamente puede formulárselo así. Abra comillas. ¿Cómo tienes que alimentarte precisamente tú para alcanzar tu máximo de fuerza, de vigor, al estilo del Renacimiento, de virtud exenta de moralina? Cierra comillas. Mis experiencias en este punto son las peores posibles. Estoy acostumbrado y asombrado de haber percibido tan tarde esta cuestión, de haber aprendido razón tan tarde de esas experiencias. Únicamente la completa nulidad de nuestra cultura alemana, su idealismo, me explica en cierto modo por qué justo desde ese punto he sido yo tan retrasado que lindaba con la santidad. Esta cultura que desde el principio enseña a perder de vista las realidades para andar a la caza de metas completamente problemáticas denominadas metas ideales, por ejemplo la cultura clásica, como si de antemano no estuviera condenado al unir clásico y alemán en un único concepto. Es más, esto produce risa. Imaginemos un ciudadano de Leipzig con cultura clásica. De hecho, hasta que llegué a los años de mi plena madurez, yo he comido siempre y únicamente mal expresado en términos modales. He comido impersonalmente, desinteresadamente y altruísticamente a la salud de los cocineros y otros compañeros en Cristo. Por ejemplo, yo negué muy seriamente mi voluntad de vida a causa de la cocina en Leipzig, simultánea a mi primer estudio de Schopenhauer en 1865. Con la finalidad de alimentarse de modo insuficiente, estropearse además el estómago. Este problema me parecía maravillosamente resuelto por la citada cocina. Se dice que el año 1866 ha producido un cambio en este terreno. Pero la cocina alemana en general, ¿cuántas cosas no tiene sobre su conciencia? La sopa antes de la comida. Todavía los libros de cocina venecianos del siglo XVI se la denomina a la tedesca, al modo alemán. Las carnes demasiado cocidas, las verduras grasas y harinosas, la degeneración de los dulces que llegan a ser como pisapapeles. Si a eso se añade además la imperiosa necesidad verdaderamente bestial de los viejos alemanes, no solo de los viejos, de beber después de comer, se comprenderá también de dónde procede el espíritu alemán de intestinos revueltos. El espíritu alemán es una indigestión, no da fin a nada. Pero también la dieta inglesa, que en comparación con la alemana, incluso con la francesa, representa una especie de vuelta a la naturaleza, es decir, al canibalismo, repugna profundamente mi instinto propio. Me parece que le proporciona pies pesados al espíritu y es de mujeres inglesas. La mejor cocina es la del Piamonte. Las bebidas alcohólicas me resultan perjudiciales. Un solo vaso de vino de cerveza al día basta para hacer de mi vida un valle de lágrimas. Múnich, donde viven mis antípodas. Aceptado que yo he comprendido esto un poco tarde, vivirlo lo he vivido en verdad desde la infancia. Cuando yo era un muchacho creía que tanto el beber vino como el fumar tabaco eran al principio solo unas vanidades de gente joven, más tarde un mal hábito. ¿Acaso el vino de Hamburgo tenga también la culpa de este agrio juicio? Para creer que el vino alegra tendría yo que ser cristiano, es decir, creer lo que cabalmente para mí es un absurdo. Cosa extraña, mientras que pequeñas dosis de alcohol muy diluidas me ocasionan esa extremada destemplanza. Yo me convierto casi en un marinero cuando se trata de dosis fuertes. Ya de muchacho tenía yo en esto mi valentía. Escribir en una sola vigilia nocturna una larga disertación latina y además copiarla limpio poniendo en la pluma la ambición de imitar en rigor y concisión a mi modelo Salustio y derramar sobre mi latín un poco de grog de mayor calibre. Esto era algo que ya, cuando yo era alumno de la venerable escuela de Forta,
no estaba reñido en absoluto con mi fisiología, y acaso tampoco con la de Salustio, aunque sí desde luego con la venerable escuela de Forta. Más tarde, hacia la mitad de mi vida, me decidí ciertamente cada vez con mayor rigor en contra de cualquier bebida espirituosa. Yo, adversario por experiencia del régimen vegetariano, exactamente igual que Richard Wagner, que fue el de bebidas alcohólicas a todas las naturalezas de espiritualidad superior. El agua basta. Yo prefiero lugares en que por todas partes se tenga ocasión de beber de fuentes que corran. Nessa Turin Hills. Un pequeño vaso marcha detrás de mí como un perro. En Vino Veritas, en el vino está la verdad. Parece que también en esto me hallo una vez más en desacuerdos con todo el mundo acerca del concepto de verdad. Mi el espíritu flota sobre el agua. Todavía unas cuantas indicaciones sacadas de mi moral. Una comida fuerte es más fácil de digerir que una demasiado pequeña. El estómago, entre todo él, en actividad, es el primer presupuesto de una buena digestión. Es preciso conocer la capacidad del propio estómago. Por igual razón, hay que desaconsejar aquellas aburridas comidas que yo denomino banquetes sacrificiales interrumpidos, es decir, las hechas en la mesa común de las pensiones. No tomar nada entre comida y comida, no beber café. El café ofusca. El té es beneficioso tan solo por la mañana, pero por muy cargado, el té es muy perjudicial y estropea el día entero cuando es demasiado flojo, aunque sea en un solo grado. Cada uno tiene en estos asuntos su propia medida, situada de ordinario entre límites muy estrechos y delicados. En un clima muy excitante, el té es desaconsejable como primera bebida del día. Debe comenzarse una hora antes con una taza de chocolate espeso y desgrasado. Estar sentado el menor tiempo posible. No dar crédito a ningún pensamiento que ya no haya nacido al aire libre, pudiendo nosotros movernos con libertad a ningún pensamiento en el cual no celebren una fiesta también los músculos. Todos los prejuicios proceden de los intestinos. La carne sedentaria, ya lo he dicho en otra ocasión, es el auténtico pecado contra el Espíritu Santo. Con el problema de la alimentación se halla muy estrechamente ligado el problema del lugar y del clima. Nadie es dueño de vivir en todas partes. Quien ha de solucionar grandes tareas que exigen toda su fuerza, tiene aquí incluso una elección muy restringida. La influencia del clima sobre el metabolismo, sobre su retardación o su aceleración, llega tan lejos que un desacierto en la elección del lugar y del clima no solo puede alejar a cualquiera de su tarea, sino llegar incluso a sustraérsela del todo. No consigue verla jamás. El vigor alemán no se ha hecho nunca en él lo bastante grande para alcanzar aquella libertad desbordante que penetra hasta lo más espiritual, y la que alguien conoce, eso solo yo puedo hacerlo. Una inercia extensional, aún muy pequeña convertida en un mal hábito, basta para hacer de un genio algo mediocre, algo alemán. El clima alemán por sí solo es suficiente para desalentar a los intestinos robustos, incluso nacidos para el heroísmo. El tempo del metabolismo mantiene una relación precisa con la movilidad o la torpeza de los pies del espíritu. El espíritu mismo, en efecto, no es más que una especie de este metabolismo. Examinemos en qué lugares hay y ha habido hombres ricos de espíritu, donde el ingenio, el refinamiento, la maldad formaban parte de la felicidad, donde el genio tuvo su hogar de manera casi necesaria. Todos ellos poseen un aire magníficamente seco. París, la Provenza, Florencia, Jerusalén, Atenas. Estos nombres demuestran una cosa. El genio está condicionado por el aire seco, por el cielo puro, es decir, por un metabolismo rápido, por la posibilidad de recobrar una y otra vez cantidades grandes, incluso gigantescas de fuerza. Tengo ante mis ojos un caso en el que convirtió en un especialista en un avinagrado meramente por falta de finura e instintos en asuntos climáticos. Yo mismo habría acabado por poder convertirme en ese caso si la enfermedad no me hubiera forzado a razonar, a reflexionar sobre la razón
que hay en la realidad. Ahora que tras prolongada ejercitación leo a mí mismo como en un instrumento muy delicado y fiable los influjos de origen climático y meteorológico, ya en un pequeño viaje de Turín a Milán, por ejemplo, calculo fisiológicamente en mí la variación de grados en la humedad del aire. Pienso con terror en el hecho siniestro de que mi vida, exceptuando estos 10 últimos años, no ha transcurrido más que en lugares falsos y realmente prohibidos para mí. Hamburgo, Schulpforta, Turingia en general, Leipzig, Basilea, otros tantos lugares nefastos para mi fisiología. Si yo no tengo ni un solo recuerdo agradable de mi infancia, ni de mi juventud, sería una estupidez aducir aquí las llamadas causas morales. Por ejemplo, la indiscutible falta de compañía adecuada, pues esa falta existe ahora como ha existido siempre, sin que ella me impida ser jovial y valiente. La ignorancia en cuestiones de fisiología, el maldito idealismo, el odio es la auténtica fatalidad de mi vida, lo superfluo y estúpido en ella. Algo de lo que no salió nada bueno y para lo cual no hay ninguna compensación, ningún descuento. Por las consecuencias de este idealismo me explico yo todos los desaciertos, todas las grandes aberraciones del instinto y todas las modestias que me han apartado de la tarea de mi vida. Así por ejemplo, el haberme hecho filólogo. ¿Por qué no al menos médico o cualquier otra cosa que abra los ojos? En mi época de Basilea, toda mi dieta espiritual, incluida la distribución de la jornada, fue un desgaste completamente incesato de fuerzas extraordinarias, sin tener una recuperación de ellas que cubriese de alguna manera aquel consumo, sin siquiera reflexionar sobre el consumo y su compensación. Faltaba todo cuidado de sí un poco más delicado, toda protección procedente de un instinto que impartiese órdenes, era un equipararse cualquiera, un desinterés, un olvidar la distancia propia, algo que no me perdonaré jamás. Cuando me encontraba casi al final comencé a reflexionar por el hecho de encontrarme así sobre esta radical sin razón de mi vida, el idealismo. La enfermedad fue lo que me condujo a la razón. La elección en la alimentación, la elección de clima y lugar. La tercera cosa en la que por nada del mundo es lícito cometer un desacierto es la elección de la especie propia de recrearse. También aquí los límites de lo permitido, es decir, de lo útil a un espíritu que sea sui generis o peculiar, son estrechos, cada vez más estrechos. En mi caso, toda lectura forma parte de mis recreaciones. En consecuencia, forma parte de aquello que me libera a mí de mí, que me permite ir a pasear por ciencias y almas extrañas, cosa que yo no tomo ya en serio. La lectura me recrea precisamente de mi seriedad. En épocas de profundo trabajo, no se ve libro alguno cerca de mí. Me guardaría bien de dejar hablar, y aún menos pensar a alguien cerca de mí. Y esto es lo que significaría en efecto leer. Se ha observado realmente que en aquella profunda tensión, a que el embarazo condena al espíritu y en el fondo al organismo entero, ocurre el azar que toda especie de estímulo venido de fuera influyendo de un modo demasiado vehemente, golpean con demasiada profundidad. Hay que evitar en lo posible el azar, el estímulo venido de fuera. Un emparedarse dentro de sí forma parte de las primeras corduras instintivas del embarazo espiritual. Permitiré que un pensamiento ajeno escale secretamente la pared, y esto es lo que significaría en efecto leer. A las épocas de trabajo y fecundidad sigue el tiempo de recrearse. Acercaos, libros agradables, ingeniosos e inteligentes. Serán libros alemanes. Tengo que retrocederme de año para sorprenderme con un libro en la mano. ¿Cuál era? Un magnífico estudio de Víctor Bochart, Los escépticos griegos, en el que se utilizaban mucho también mis estudios sobre Laercio. Los escépticos, el único tipo respetable entre el pueblo de los filósofos, pueblo de doble y hasta de quíntuple sentido. Por lo demás, casi siempre me refugio en los mismos libros, un número pequeño en el fondo que han demostrado estar hechos precisamente para mí. ¿Acaso no está en mi naturaleza leer muchas y diferentes cosas? Una sala de lectura me pone enfermo. Tampoco está en mi naturaleza el amar muchas o diferentes cosas. Cautela, incluso hostilidad contra libros nuevos forma parte de mi instinto, antes que tolerancia, amplitud de corazón, cualquier otro amor al prójimo.
En el fondo yo retomo una y otra vez un pequeño número de franceses antiguos. Creo únicamente en la cultura francesa y considero malentendido todo lo demás que en Europa se autodenomina cultura, para no hablar de la cultura alemana. Los pocos casos de cultura elevada que yo he encontrado en Alemania eran todos de procedencia francesa, ante todo la señora Cosima Wagner, la primera voz con mucho en cuestiones de gusto que yo he oído. El que a Pascal no lo lea, sino que lo ame como la más instructiva víctima del cristianismo, asesinado con lentitud, primero corporalmente y después psicológicamente, ¿cuál corresponde a la entera lógica de esa forma horrorosa entre todas las y de inhumana crueldad? El que yo tenga en mi espíritu, quién sabe, acaso también en mi cuerpo, algo de la petulancia de Montaigne. El que mi gusto de artista no defienda sin rabia los nombres de Molière, Corneille y Racine contra un genio salvaje como Shakespeare. Esto no excluye en definitiva el que también los franceses, recentísimos, resultaría posible pescar de un solo golpe psicológico o psicólogos tan curiosos y a la vez tan delicados como en el París de hoy. Menciono como ejemplos, pues su número no es pequeño, a los señores Paul Bourget, Pierre Loti, Gibb, Belhat, Anatole France, Georges Lemaitre, para destacar a uno de la raza fuerte, un auténtico latino, el que quiero especialmente, Guy de Maupassant. Dicho entre nosotros, prefiero esta generación incluso a sus grandes maestros, todos los cuales están corrompidos por la filosofía alemana. El señor Taine, por ejemplo, por Hegel, al que debe su incomprensión de grandes hombres y de grandes épocas. A donde llega Alemania corrompe la cultura. La guerra es lo que ha redimido al espíritu en Francia. Stendhal, uno de los más bellos azares de mi vida, pues todo lo que en ella hace época lo ha traído hasta mí el azar, nunca una recomendación, es totalmente inapreciable. Con su anticipador ojo de psicólogo, con su garra para los hechos, que trae al recuerdo la cercanía del gran realista, ex unge Napoleón, por la uña se reconoce a Napoleón. Finalmente, no es lo de menos en cuanto a ateísta honesto, una especie escasa y casi inencontrable en Francia. Se ha dicho esto en honor de Prospe Mérimée. ¿Acaso yo mismo estoy un poco envidioso de Stendhal? Me quitó el mejor chiste, de ateísta, un chiste que yo precisamente habría podido hacer. Abre comillas. La única disculpa de Dios es que no existe, cierra comillas. Yo mismo he dicho en otro lugar. ¿Cuál ha sido hasta ahora la máxima objeción contra la existencia? Dios. Esta historia continuará en Audiolibros Espaciales. No te la pierdas.